Hola amigos, saludos cordiales. Miren, me encuentro aquí con mis dos imanes que han perdido el magnetismo. No hay magnetismo, no hay atracción. Si los pongo aquí uno frente a otro, en este aparatito que da vueltas, vemos que tampoco hay ninguna manifestación de ninguna atracción ni repulsión como debe ocurrir en los imanes. Nosotros sabemos que los imanes, los polos diferentes se unen y los polos iguales se rechazan, pero aquí como no hay magnetismo en los imanes, no hay ninguna acción. Y yo voy a magnetizarlos. Ya vimos en un trabajo anterior cómo se magnetizan los imanes. Se magnetizan usando un enrollado de alambre llamada bobina. Yo voy a utilizar aquí una bobina de 600 espiras, 600 vueltas. Se magnetiza haciendo pasar corriente directa, que es la que tiene polos eléctricos, haciendo pasar en la bobina. Y esa bobina se convierte en una especie de gran imán o electroimán, digamos. Aquí está. Se usan los polos porque cada polo origina un campo magnético. En el caso del polo rojo, origina en este extremo de la bobina el polo norte magnético, y el polo negativo en el otro extremo origina el polo sur magnético. Bien, al pasar corriente, aquí está campo magnético. Entonces, para magnetizar el acero, el hierro, el cobalto, el níquel, que son materiales ferromagnéticos que se pueden hacer imanes, se coloca en la bobina el cuerpo que quiero magnetizar, en este caso el imán, y pongo el polo norte hacia el lado positivo porque aquí va a estar el norte del electroimán de la bobina. Allí prendemos y miren, vamos al otro, el norte hacia el rojo. ¿Ok? ¿Cómo se llama este aparato que sirve para hacer imanes? El magnetizador. Este es mi magnetizador, que es eficiente, muy eficiente, utilizando 25 voltios de corriente directa. Veamos qué pasó con los imanes. Acá. Ahora sí hay magnetismo, ¿bien? Y están fuertes los imanes. Miren, tremenda cantidad de clavos que levanta. Imanes fuertes, muy bien. Si coloco aquí en este elemento que gira, voy a probar el polo norte, el rojo, al acercar el sur se atrae. Y si pongo ahí norte con norte, se rechaza. Perfecto, propiedad de los imanes. Bien, ahora quiero indicarles que se puede hacer perder el magnetismo de los imanes. Hay varias formas. Unos dicen que se puede hacer perder el magnetismo sometiéndolos a altas temperaturas, mucho calor. También cuando se golpea muy fuerte los imanes pierden magnetismo, porque recordemos que el magnetismo de los imanes se origina cuando se ha logrado hacer girar a ciertos electrones más lejitos del núcleo, electrones periféricos de los átomos. Cuando están girando en sus órbitas, también están girando en su propio eje, un movimiento de rotación en su propio eje. Ese se llama el spin de los electrones. Cuando un cuerpo no es imán, ese spin está en forma arbitraria, giran para un lado, para otro lado, etc. No es imán. Pero cuando el cuerpo adquiere esa propiedad de que el spin gire en un solo sentido de sus electrones, se crea y se origina ahí una energía que se representa por el magnetismo conocido por nosotros. Aquí tengo en los polos del imán unos cuantos trillones de electrones girando en un solo sentido del spin, y nació esta fuerza conocida por nosotros, que es la fuerza magnética. Ahí nace, y ahí está la clave del magnetismo, en el spin de los electrones.
Ahora, yo quiero mostrarles a ustedes que se puede desmagnetizar un imán. Se puede hacer perder el magnetismo. Miren, voy a hacer. ¿Cómo se hace? En el laboratorio, yo vengo utilizando y he descubierto mi método de desmagnetizar utilizando una parte de mi fuente de voltaje. Esta fuente es un transformador que tiene acá arriba un aparato que se llama rectificador y me convierte la corriente alterna en corriente directa que tiene polos. Pero si yo elimino la parte de arriba, este aparato queda solo como transformador y me va a cambiar de 120 de entrada hasta 0 a 25 voltios de corriente alterna. Y esta corriente alterna no tiene polos definidos, no hay polo positivo ni polo negativo, y la corriente circula en dos direcciones, en los cables conductores. Eso se llama ciclos. 60 veces por segundo cambia de ciclo, cambia de polaridad. Mire, de todas maneras sí hay magnetismo, pero no hay un magnetismo fijo. Y veamos qué ocurre con ese magnetismo. Voy a conectar aquí mi bobina a los terminales del transformador de bajada, 120 a 25 voltios. Los colores no representan nada aquí. Aquí va a haber movimiento de electrones así en los cables. Voy a poner el imán. Miren, imanes bastante fuertes. Voy a colocar así, en esta dirección, dentro de la bobina. Y pasamos, ahí está. Yo siento una vibración. No tan fuerte como hace un momento, pero sí se siente una vibración aquí. Un imán. Y acá el otro imán. Y veamos qué pasó. Polos, nada. Miren, se perdió el magnetismo. Es decir, que este aparato se convirtió en un desmagnetizador. Hizo perder el magnetismo. Vemos hasta de los clavitos, nada. Clavitos, nada. Apenitas por aquí, ¿eh? Un poquitito asobrado ahí. Veamos del otro, nada, nada. Veamos aquí, interactuando entre ellos, polo sur el blanco, rojo el norte, no hay nada. Y el otro polo, nada. Se perdió el magnetismo. Miren, una forma eficiente de hacer perder el magnetismo sin estar recurriendo al calor, utilizar una fuente de corriente alterna, un transformador. Pero yo quiero decirles una cosa. Hemos tenido éxito nosotros aquí porque los valores de la corriente alterna han sido iguales a los valores que eran cuando usamos corriente directa. Esa es mi teoría que yo les digo a ustedes por qué se desmagnetizó de manera exitosa. ¿Por qué razón digo eso? Porque vamos a ver aquí algo muy curioso que va a ocurrir. Miren, dejemos a un lado esta parte y ahora nos venimos por acá. ¿Qué tengo aquí? Tengo entrada de corriente eléctrica del edificio. ¿Cuántas unidades tengo en el edificio? 120 voltios. Acá tenía solamente 25, acá voy a tener más, 120 voltios. Y hay otro elemento que hay en los momentos que circula la corriente eléctrica. Ese otro elemento es justamente la corriente, que se llaman los amperios. Y cuando la fuente es de menor voltaje, circulan menos amperios. Cuando la fuente es de mayor voltaje, circulan más amperios. Entonces aquí voy a tener un voltaje muy alto, 120 voltios, y aquí bastantes amperios. Veamos qué ocurre ahora. Como es corriente alterna, aquí no hay polos fijos, aunque sí va a haber polos, pero polos cambiantes. Positivo, negativo, y a la hora de positivo hablamos de un momentito polo norte, un momentito polo sur, norte, sur, norte, sur, norte, sur, que cambian. Y vean lo que va a ocurrir ahora. Voy a coger un imán. ¿Sí? Ya no son imanes, perdieron el magnetismo. Hace un momentito le quitamos el magnetismo.
Voy a colocar aquí. A mi derecha el polo rojo o polo norte del imán. Y le voy a dar yo una descarga de todo el voltaje que hay aquí, 120 voltios. Miren cómo suena, la fuerza de la corriente. Y el otro, voy a colocar el polo sur a mi derecha. ¿Ok? Vamos a ver qué pasó entre los dos imanes. Miren, se hicieron imanes otra vez. Imanes fuertes, utilizando corriente alterna. Y dijimos hace un momento que la corriente alterna no creaba campos magnéticos fijos o estables. Pero aquí sí creó en el imán. ¿Y cuál es el motivo? Miren, habría que investigar un poquito. Voy a dar mi teoría. ¿Qué es lo que pienso que ocurre? Ocurre que cuando está circulando la corriente alterna, un momento determinado es norte y otro momento es sur. Cuando yo desconecto la corriente, apago, parece que en ese momentito se quedan orientados el spin de los electrones hacia un solo lado y nace el magnetismo. No hay otra razón. No hay otra razón. Al desconectar, se quedaron el spin en un solo sentido y se quedaron ahí fijos y nace el magnetismo. Mi teoría pequeñita, pero es la que yo pienso que ocurre. Si no, no hubiera magnetismo. Veamos los clavitos. Miren, imanes. Yo veo que estos imanes están bastante fuertes. Tal vez más fuertes que lo que obtuvimos con la corriente directa. Es que aquí usamos valores más altos. Veamos el comportamiento. Se atraen, se separan. Miren. Bueno, amigos, muchas gracias por su atención. Vamos a ver algo más sobre el magnetismo. Ok, que pasen de lo mejor. Chao.